Hola, saludos a todos. En este vídeo vamos a hablar acerca de los logaritmos, vamos a definirlos y vamos a hablar de sus propiedades también. Llamamos x al logaritmo en base a de un número n cuando la base elevado a x nos da el número n. Al número que va como subíndice se le conoce como base y al que va detrás del logaritmo se le llama argumento. Por lo tanto, un logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el argumento. Si se fijan en cualquiera de las dos expresiones, tanto en la expresión como logaritmo como en la expresión de potencia, la base nunca pierde su papel. La base siempre es base. Y el logaritmo es el exponente. Si nosotros conseguimos expresar el argumento, en este ejemplo que hemos puesto aquí, el argumento es 81, como potencia que tenga de base la misma base que el logaritmo, que en este caso es 3, podremos calcular fácilmente ese logaritmo. El logaritmo en base 3 de 3 elevado a la cuarta es 4, porque 4 es el exponente al que tengo que elevar la base para que me dé el argumento. En este otro ejemplo, logaritmo en base a de raíz cúbica de a, lo podríamos expresar como logaritmo en base a de a elevado a un tercio, aplicando las propiedades de las potencias, y esto sería un tercio. Es el exponente al que tengo que elevar la base a para que me dé raíz cúbica de a. El logaritmo en cualquier base de 1, el logaritmo en base a de 1 se podrá expresar como a elevado a 0 y por lo tanto el logaritmo en cualquier base de 1 siempre será 0. Cuando el argumento coincide con la base, logaritmo en base a de a, logaritmo en base a de a elevado a 1 siempre nos dará 1. A la hora de operar tenemos tres propiedades prácticas: el logaritmo de un producto, el logaritmo de un cociente y el logaritmo de una potencia. Empezamos por el primero. El logaritmo en cualquier base de un producto es lo mismo que el logaritmo de uno de los factores más el logaritmo del otro factor. El logaritmo en cualquier base de un cociente es igual al logaritmo en esa base del numerador menos el logaritmo en la misma base del denominador. Y por último, el logaritmo en cualquier base de una potencia es lo mismo que si multiplicásemos el exponente por el logaritmo en la misma base de la base original de m. En este tipo de ejercicio tengo dos formas de resolverlo. La primera sería expresar el argumento, que es 64, en potencias de la base del logaritmo, en potencia de base 2. Si lo conseguimos, y en este caso 64 sería 2 a la sexta, este 6 al que está elevado el argumento coincide con el logaritmo. La otra forma de resolverlo es pasando la expresión logarítmica a expresión exponencial y nos quedaría 2 elevado a x es igual a 64, que es una ecuación exponencial. 2 elevado a x sería 2 a la sexta y de ahí obtenemos que x es igual a 6. El logaritmo que buscábamos es 6. En este ejemplo que tenemos a continuación, logaritmo en base 2 de 64 más logaritmo en base 2 de 1/4, podemos utilizar inicialmente las propiedades. Eso será lo mismo que el logaritmo en base 2 de 64 por 1/4, eso es igual que el logaritmo en base 2 de 16, y a su vez 16, si lo expresamos en potencia de base 2, sería 2 a la cuarta. Por lo tanto, ese logaritmo es igual a 4.
En este ejemplo vamos a operar con las propiedades de los logaritmos. Todo lo que esté en el numerador aparecerá con un más delante y todo lo que esté en el denominador aparecerá con un menos delante. Por lo tanto, esto se quedará logaritmo de x más logaritmo de y al cubo menos, por estar en el denominador, logaritmo de z a la cuarta. Todavía podemos aplicar la propiedad de las potencias y nos quedará logaritmo de x más 3, este exponente pasará delante del logaritmo, 3 logaritmo de y menos 4 logaritmo de z. En esta ocasión vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos al revés de como lo aplicamos en el ejemplo anterior. Todos aquellos logaritmos que tengan un signo más delante pasarán al numerador y los que tengan un menos delante irán al denominador. Y lo primero que haremos será pasar todos aquellos factores que multipliquen al logaritmo como exponentes dentro del argumento. Logaritmo de x elevado a 3 medios menos logaritmo de y más logaritmo de z al cuadrado menos logaritmo de a elevado a 4. Por último, tendremos un único logaritmo de una expresión en cuyo numerador irán los sumandos positivos, los logaritmos que tengan un más delante, x elevado a 3 medios por z al cuadrado, y en el denominador irán los logaritmos que tengan un menos delante, y por a la cuarta.